Bueno, recién lo veníamos anunciando. Para comenzar el programa vamos a recibir al economista Aldo Lema. Vamos a hablar de temas que tienen que ver con la economía. En primer lugar, Aldo, nos interesa conocer la visión con respecto a lo que es este momento de las materias primas. Estamos con buenos precios para los granos, para la carne, para la leche. La forestación también ha tenido una recuperación en el valor de sus productos. ¿Qué lectura se hace de esta situación? ¿Estamos ante un ciclo que podría durar un plazo interesante, que tiene una base estructural, o aparece algún elemento hoy que pueda llegar a distorsionar o a cambiar este escenario de precios de las materias primas? Buenos días, economista Aldo Lema, y gracias por acompañarnos. Buenos días, Martín, buenos días a la audiencia. Bueno, efectivamente hemos tenido durante un año y algunos meses un rebote muy significativo de los precios de los commodities, de las materias primas. Eso básicamente ha estado asociado al rebote de la economía mundial. Este año la economía mundial va a crecer entre 6 y 7%, es la mayor tasa de crecimiento desde los 50, los 60, también asociado al debilitamiento global del dólar. Y cuando se alcanzan estos niveles y alguna volatilidad aparece, como retrocesos en los granos, como ha ocurrido durante las últimas semanas, o algunos signos de estabilización, emergen justamente dudas respecto a si vamos a ver una devolución rápida en los precios o si vamos a tener precios un poco, vamos a tener precios altos por un tiempo más largo. Y en parte esto tiene que ver también con que la Reserva Federal eventualmente podría hacer giros en su política monetaria hacia alzas de tasas de interés, hacia retiros de estímulos primero, y que eso eventualmente en el pasado, digamos, generó caídas de precios y eventualmente ahora podría interrumpir el ciclo. Mi conclusión es que la economía mundial va a seguir creciendo razonablemente bien en el resto de este semestre y el próximo. Por ejemplo, la normalización en ciertas condiciones por la vacunación hace que la economía global, si bien va a desacelerarse en el 2022, no vamos a ir a un escenario de recesivo o de muy bajo crecimiento. Hay buenas señales también de entendimiento o acercamiento entre las principales potencias que evitaría, digamos, volver a un escenario de guerra comercial, que fue lo que deprimió también las materias primas en el pasado. Y si bien la Fed va a ir normalizando sus condiciones financieras, así también lo hizo, por ejemplo, entre 2003 y 2007, sin que necesariamente los precios cayeran en forma significativa. Entonces yo concluiría, probablemente las velocidades y los ajustes que tuvimos al alza durante los últimos meses, era esperable que no se mantuvieran, pero eso no significa que algunos retrocesos como los que hemos visto recientemente nos lleven a un escenario de precios deprimidos como los que imperaron hasta 2019. Creo que es un escenario todavía optimista y que puede ser optimista por algunos años. Aldo, y a propósito de lo que es la Reserva Federal y este tema que recién mencionabas, ¿puede generar la determinación de la Reserva Federal un cambio con respecto a la fortaleza del dólar hoy a nivel mundial? ¿Qué se espera o qué se prevé con respecto a la línea que pueda llegar a seguir Estados Unidos con respecto a su política monetaria? Bueno, el dólar globalmente depende de lo que pasa en Estados Unidos y de su fortaleza, lo que se refleja en la acción de la Reserva Federal. Pero también depende de la fortaleza y de el comportamiento de otros países, porque al final se trata de una cotización del dólar relativa a otras monedas. Y en particular respecto al yuan, a la moneda china, que evidentemente al emerger China como la potencia que es hoy y probablemente líder en materia de crecimiento mundial durante los próximos años, su moneda, su cotización del yuan empieza a ser también muy relevante. Entonces, uno concluiría que en la medida que China mantenga un dinamismo razonable, no el de este año, porque crecer sobre 9% no es sostenible para China, pero probablemente China va a seguir creciendo entre 6 y 7% en los próximos años, después va a desacelerar y converger a tasas más razonables, pero eso es consistente con que su moneda se fortalezca
se aprecie, se revalúe respecto al dólar. Y lo que puede hacer la Fed, en parte, puede afectar la trayectoria del dólar, pero al final es una balanza donde pesan los dos factores. Hemos visto en el pasado, por ejemplo, en ese ciclo que te mencionaba, favorable de precios de materias primas y de dólar débil, entre 2003 y 2007, 2008, que la Fed iba subiendo las tasas y justamente en realidad el dólar y los commodities y las materias primas no se veían mayormente afectados. ¿Y por qué? Porque el resto del mundo mantenía un alto dinamismo. Entonces aquí es una balanza en donde hay que poner las dos pesas sobre ellas y ver cuál está afectando más. Si Estados Unidos crece rápido, tiene problemas de inflación y los demás están en dificultades, bueno, el dólar se apreciaría. Pero no parece ser el ciclo que tendríamos por delante. O sea, el ciclo que tendríamos por delante es un Estados Unidos que en algún sentido se acompasa, va como una especie de vagón detrás de China, que es la locomotora en este crecimiento mundial, y en ese sentido, que la balanza esté un poco más equilibrada con el dinamismo de China, permitiría pensar que estamos en un sitio más parecido al de la primera década de este siglo, donde las tasas se fueron normalizando, pero los commodities y las materias primas en general no se afectaron, incluso siguieron subiendo, el dólar se mantuvo relativamente débil, más que de la segunda década de este siglo, la que vivimos como de 2013, 2014 en adelante, donde los retiros de los estímulos de la Fed y el alza de tasas de interés al final terminaron afectando tanto al dólar al alza como a los commodities a la baja. Pero eso fue más por la debilidad de China que por la fortaleza de Estados Unidos. O sea, una fortaleza de Estados Unidos aislada del resto del mundo es problemática, es complicada, pero una fortaleza de Estados Unidos en realidad como seguidor del liderazgo de China en general nos favorece y es positiva, como lo fue, por ejemplo, después de 2002-2003. Claro, Aldo, y la situación, hablando ahora de Uruguay, la situación hoy de Uruguay con un déficit fiscal que sigue siendo alto, ¿cómo ves hoy a la economía de nuestro país? ¿Es posible corregir ese déficit a partir de la reactivación, de lo que puede ser la pospandemia, del crecimiento de las exportaciones? ¿O sería necesario algún otro elemento para poder de alguna manera corregir el nivel de déficit que tiene hoy la economía uruguaya? ¿Cómo ves a Uruguay hoy en este momento? Bueno, aquí la mirada sobre el déficit tiene que estar puesta desde un punto de vista más estructural, es decir, ajustando por la pérdida de ingresos y por también los aumentos de gastos, por ejemplo, el fondo COVID, generados por la propia pandemia. Diríamos que hay una parte transitoria del déficit que se debería revertir. Los ingresos, en la medida que la economía se va recuperando, deberían mejorar aún más y probablemente hacia 2022, 2023, los gastos asociados al fondo COVID se van a devolver o van a disminuir significativamente. Por lo tanto, uno esperaría que si bien la secuencia de caída del déficit sea menor a la que se preveía en la ley de presupuestos el año pasado, no debería estar en entredicho que el déficit siga disminuyendo. Por otro lado, desde el punto de vista de las condiciones financieras para financiar ese déficit, para tolerar los niveles de deuda que tiene Uruguay, la crisis que vivimos durante este último año no afectó significativamente el costo de financiamiento de Uruguay. Al contrario, Uruguay hoy está relativamente bien ponderado en términos de deudor y por lo tanto tiene un acceso a financiamiento muy amplio, por un lado. Segundo, lo está haciendo a condiciones financieras muy favorables, es decir, solo un punto porcentual por encima de la tasa a la que se financia Estados Unidos. Entonces uno podría concluir, digamos, que en este escenario de normalización de condiciones financieras globales y también de un escenario eventualmente en donde la Fed hacia 2022
fines de 2022, principios de 2023, empieza a subir las tasas de interés, Uruguay no se debería ver mayormente afectado desde el punto de vista financiero. Si esto es un ajuste razonable y un ajuste, digamos, como los que la Fed ha hecho en el pasado, gradual, y es como lo está anunciando, no está hoy diciendo, digamos, que va a haber un retiro de los estímulos inminentes, porque por lo demás, en el caso de Estados Unidos, el desempleo todavía es alto, parecería que la inflación es más transitoria que permanente, y en ese contexto, el panorama para países como Uruguay se percibe o se proyecta relativamente favorable. Claro. Aldo, y con respecto a lo que es el dólar hoy en Uruguay, hay un tema que siempre está pendiente y es la relación del dólar, o mejor dicho, la competitividad de Uruguay frente a otras monedas en este momento, lo que comúnmente llamamos atraso cambiario. Hoy, ¿cómo ves a Uruguay desde el punto de vista de su moneda frente a otras divisas, particularmente al dólar? O sea, parte de la mejora en la capacidad de competencia de Uruguay durante este año lo ha hecho el aumento significativo de precios externos. Hoy no parecería que hubiera un atraso cambiario, dado que en promedio los precios de exportación de Uruguay, tanto de bienes como los que tú mencionabas, pensando, por ejemplo, en la soja, en la carne, en los productos forestales, celulosa, madera, e incluso en otros precios que han tenido alzas menos significativas, pero que a finales del año pasado algo se han recuperado, la lana. Bueno, en definitiva, cuando uno mira los precios de los bienes, combinados también con lo que está pasando con los servicios, en el caso de la exportación de servicios de Uruguay, obviamente que algo de lo más relevante es la exportación de servicios a Brasil o a Argentina en el largo plazo cuando se vuelvan a abrir las fronteras. Brasil, su moneda se ha estado revaluando, el dólar en Brasil ha estado cayendo, y en el caso de Argentina, lo que ha estado ocurriendo es una aceleración muy rápida de la inflación que está volviendo menos competitiva a Argentina. Uno podría concluir que en este escenario de precios de bienes de exportación altos, que en promedio, combinándolos con los servicios, han subido cerca de 20% en dólares durante este año, durante 2021 respecto a 2020. Entonces, parte de los problemas de capacidad de competencia se han solucionado básicamente por un aumento exógeno, un aumento que viene del resto del mundo y que parecería que hoy claramente no permite concluir que haya un atraso cambiario. El viento a favor, el viento de cola para, entre comillas, el Mayaboro, vino del resto del mundo, vino de las alzas de precios. Y eso eventualmente se puede mantener. Evidentemente que es muy importante las políticas locales internas para evitar que estos márgenes que han aumentado, digamos, se depriman rápidamente, porque si los costos detrás vienen subiendo a una velocidad que va a empezar a compensar las alzas de precios, bueno, evidentemente que los márgenes se van a ver resentidos y podríamos tener dificultades hacia 2022 o 2023. Pero el panorama de 2021 y probablemente de 2022 es un panorama en donde el aumento de precios externos ha generado claramente una mejora en la capacidad de competencia de Uruguay y en los márgenes de exportación. Claro. Economista Aldo Lema, muchas gracias por estar con nosotros y estaremos nuevamente en contacto para seguir hablando de todos estos temas que naturalmente son muy dinámicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día.